Un saludo muy especial a mis amigos allá en Bucaramanga, Iglesia Cristiana Vida en Cristo. Muchas gracias a los pastores Jimmy y Angélica por la invitación. De verdad que me siento muy honrado de poder compartir la palabra en esta mañana. Es un honor y es un privilegio. Y qué bueno lo que hacíamos hace un momento de compartir la Santa Cena y que usted pueda entender. Es nuestra oración. Me imagino que es la oración de Pastor Jimmy también, de que ustedes puedan entender y todos podamos entender el gran amor que el Padre tuvo para con nosotros, para darnos a Jesucristo en la cruz del Calvario, para que muriera por nosotros y para que en su amor nos redimiera, no solamente de una muerte eterna, de una separación eterna de Él, nos conectó de nuevo con Dios, nos hizo aceptos para Dios, Dios nos aceptó de nuevo porque recuerden, en el huerto del Edén quedamos separados, así que Cristo nos volvió a unir con el Padre, pero lo más importante, conquistó muchas promesas y muchas bendiciones para nosotros, entonces qué bendición poder disfrutar la cena del Señor y poder entenderla. Bueno, es un honor y es un privilegio, siempre lo repito, siempre lo digo y no es una frase por quedar bien. Es una frase real que sale de mi corazón. Es un honor y un privilegio para poder predicar la palabra del Señor. Un saludo muy especial aquí desde Bogotá. Les amamos, les bendecimos y nos sentimos muy alegres de esta oportunidad de predicar la palabra del Señor. Entonces, aquí estamos. Les voy a pedir un gran favor. Quédense quieticos por estos 45 minutos que vamos a predicar la palabra en honor y en reverencia al Señor. No se muevan, como dice el comentarista, no se muevan, estén quieticos, dejen apagadita la estufa, dejen quieto lo que estén haciendo y dediquémonos un momento a la palabra en honor y en reverencia al Señor. Entonces, oremos un momento y empezamos. Amado Dios, te damos gracias por este día, gracias por el honor y el privilegio de predicar tu palabra. Gracias por el honor y el privilegio de ser tus hijos, Señor, y de ser enseñados por el Espíritu Santo lo que tienes para nosotros, Señor. Te damos gloria y te damos honra en esta mañana. Bendecimos el nombre bendito del Señor y declaramos, Señor, que la gracia, el favor, la bondad y la misericordia del Señor están con nosotros y nos siguen cada día de nuestras vidas, Señor. Te damos gloria y te damos honra. Oramos a ti, Padre, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y declaramos la unción fresca del Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas y fluyendo en nuestros corazones. Damos honor y gloria a tu santo nombre, Señor. Nos sometemos a ti, Espíritu de Dios. Háblanos y enséñanos en esta mañana. Jesús antes de irse dijo, es necesario que me vaya, pero yo les dejo al Espíritu Santo. Él los guiará a la verdad. Él les recordará todas las cosas. Y vaya, que necesitamos que nos enseñes y que nos recuerdes tu palabra bendita en esta mañana. Te damos gracias y todo cuanto oramos, lo oramos a ti, Padre, en el precioso, poderoso y eterno nombre de Jesucristo nuestro Señor, con el poder y la unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios por su palabra bendita y poderosa. Muy bien. Para nadie es un secreto todo lo que está viviendo el mundo y todo lo que estamos viviendo en estos tiempos y en estos días. Y escuchando a mi pastor anoche en el devocional, mi pastor John, él decía una gran verdad y es cierto. Y el Señor, yo como que no lo entendí muy bien de momento, pero después empecé a pensar y mientras me dormía anoche, el Señor trajo como el resto de la revelación y como el resto de lo que mi pastor había dicho. Y él había dicho que cuando todo el mundo está aquí abajo como una especie como de licuadora, todo está dando vueltas, todo está en caos, todo está complicado. Él decía, nosotros la iglesia estamos por encima de eso. Nosotros como iglesia no estamos aquí siendo licuados con el mundo y en angustia y en temor y en soledad y en sufrimiento. No. Nosotros estamos aparte de eso. Nosotros estamos a otro nivel como iglesia. Y yo no entendí esa parte muy bien de otro nivel. Y el otro nivel al que el Espíritu finalmente me reveló anoche fue ese. Es que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Así que si estamos juntamente con Cristo, el apóstol Pablo escribió que estamos incluso por encima de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Estamos por encima de pestes, de hambre, todas esas cosas, porque estamos sentados juntamente con Cristo. Entonces, es una bendición extraordinaria por estos días ser hijos de Dios y lo más importante, necesitamos mostrarlo al mundo. Entonces, la palabra que el Señor me dio para compartir con ustedes en esta mañana se llama así. Si a usted le gusta tomar notas, si le gusta apuntar, se llama y de repente, así, y de repente. Entonces,
Eh, porque a todos ustedes les gusta, me imagino que les gusta la televisión, les gustan las buenas películas, hay muchos lugares donde ver películas hoy, etcétera, etcétera, pero nos gusta una película con un buen final, ¿no? Y por lo general pasa muchísimo, que uno está viendo X o Y película. Y me pasó estos días con mi hija mayor, estamos viendo una película y al bueno lo mandaron a la horca, iba a morir en la horca, y de hecho mostraron cuando murió en la horca, y mi hija, así mucho bien tocada, empezó a llorar, y no, pero ¿cómo es posible? Si él era bueno, lo mandaron a la horca, y yo estaba feliz, no porque lo hubieran matado, sino porque yo sabía que algo iba a pasar. La película ha estado muy buena toda, yo no creo que va a terminar tan tontamente, algo debe pasar, algo debe suceder de repente. Y efectivamente, al final, quien murió fue otra persona que se puso en lugar del que iban del inocente que iban a matar. El inocente vivió y convivió feliz para siempre, etcétera, etcétera. Entonces nos gustan los de repente, es una buena película. Nos gustan los de repente con un final feliz, llamémoslo así, o en un partido de fútbol, el partido ya está perdido, no sé cuántos de mi generación recordarán creo que fue Italia 90, no sé, cuando Colombia va perdiendo 1-0 con Alemania, ya todo el mundo va por perdido, y los narradores, bueno, nos faltaron 5 centavitos para el peso, casi lo logramos, y en el último minuto, el Rincón hizo ese gol que marcó la historia del fútbol en Colombia, un de repente, nos encantan los de repentes. Entonces, a eso me quiero referir hoy, esos de repentes en nuestras vidas, porque déjenme decirles, hay muchos de repentes que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Ustedes y yo necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos tal vez de repente ser sanados. Tal vez, y en esta situación que estamos viviendo, necesitamos de repente en nuestras finanzas y de repente se solucionó y de repente algo pasó. Tal vez no hay paz, no hay tranquilidad, pero de repente algo sucedió. Y esos de repente nos gustan, ¿no? De repente es que bendicen nuestras vidas. Por el otro lado, tal vez pueden haber personas que tal vez ya no pueden con un de repente más en sus vidas. De repente se quedaron sin trabajo, de repente se enfermaron, de repente un ser querido murió en la familia, de repente fueron arruinados, de repente sus hijos entraron en las drogas. Hay muchos de repentes. Y si vamos a la palabra de Dios, a la bendita palabra de Dios, vamos a encontrar muchos de repentes, buenos y malos. Pero ¿saben una cosa? Y me quiero enfocar un poquito en eso en esta mañana, me quiero enfocar un poquito en eso, en que hay una cualidad idéntica en los de repentes, tanto en los buenos como en los malos. ¿Y sabe qué es? Es que antes de que estos de repentes sucedieran, la persona que los recibió estaba haciendo algo. De repentes buenos o de repentes malos van a venir a nuestras vidas todo el tiempo. Y esos de repentes, para que esos de repentes vengan a la vida de cada persona, esas personas deben estar haciendo algo. Y el Señor me mostraba por la palabra acerca como un gatito. Usted imagínese, mi esposa, por ejemplo, detesta los gatos. Bueno, a nosotros nos encantan, pero a ella no le gustan los gatos. Pero usted imagínese que tampoco le gustan los gatos, ¿listo? Imagínese que un día llega un gato, pero un gato grande a su casa, usted no sabe qué es, pero llega un gato, bueno, un gato grande no, llega un gato pequeño a su casa y usted no le gustan los gatos, te le da una patada, quite gato de aquí, chite, chite, tome, le voy a dar este poquito de leche, pero se me va, no lo quiero volver a ver. Y al día siguiente vuelve el gato y usted, este gato, quítase de aquí, tome esta latica de atún, gatico, tome, pero se me va, no lo quiero más. Y al día siguiente vuelve el gato y usted, este gato bendito, y saca el palo de la escoba y quítese de aquí. Tome a ver, aquí le traje sardinas, tome con esas sardinas y no lo quiero ver. Dígame, ¿el gato se va a ir? ¿No? Cuando usted menos piense, va a tener un león de 350 a 400 kilos. ¿Por qué? Porque una parte de usted le ha estado diciendo que se vaya, pero otra parte de usted lo ha estado alimentando. Entonces, para que los de repente vengan, buenos o malos, esos gaticos representados en algo bueno o en algo malo, vengan, algo tiene que haber sucedido. Algo tiene que haber sucedido. Y es que algo tenemos que estar haciendo nosotros. Entonces, hay algo que está pasando en nuestras vidas hoy. Hay de repente que están a punto de suceder. El punto es, ¿estamos preparados para ellos? Y voy a ir más allá. ¿Qué estamos haciendo nosotros para preparar estos de repente? Ahora tengo una pregunta para ustedes hoy. Tengo una pregunta. Hay muchos de repentes malos pasando en la vida. Hay muchos de repentes buenos también pasando para nosotros hoy. Pero con respecto a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Salvador Jesucristo, ¿usted cómo creería que son los de repentes de Él? Es una buena pregunta para hacernos.
Porque hay mucha gente con esa mentalidad y siempre que puedo utilizar esta expresión y algunos la conocerán, tal vez los jóvenes no, pero algunos lo conocen y tal vez muchos tienen esa idea de Dios, de las cosas que pasan en su vida, sea un matrimonio, sea un trabajo, sea unas finanzas o sea un ser querido, lo que sea. Siempre tenemos la idea y siempre es más fácil decir, ¿por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Y siempre estamos en pro de echarle la culpa a Dios de las cosas. Es que Dios es el causante de todo. Es que de repente me vino esa enfermedad y entonces, ¿qué me querrá enseñar Dios? Y resulta que los de repentes de Dios no tienen que ver absolutamente nada con enfermedad, con pobreza, con miseria, con ruina. Nada te va a enseñar Dios y Él no va a utilizar absolutamente nada de eso para enseñarte. Entonces, quiero sentar un punto en este día. Todos los de repentes buenos que sucedan en tu vida todos son obra de Dios, porque dice la palabra que toda dádiva, todo don perfecto, todo regalo, toda cosa buena viene de Dios. Y toda cosa mala y destructiva que se quiera presentar en tu vida, también hay que entender que viene de parte de Satanás. Y Jesucristo lo desenmascaró en Juan capítulo 10, verso 10, dijo, el ladrón, hablando de Satanás, no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y Satanás es un especialista robando finanzas, robando salud, robando paz, robando integridad, robando corazones. Entonces hay que entender de dónde viene cada cosa. Pero los de repentes de Dios siempre van a ser de repentes que nos van a llevar a bendición y a victoria. Entonces hay de repentes de Dios listos para hacerse en realidad en nuestras vidas, pero necesitamos nosotros entender muy bien la palabra de Dios y necesitamos lo que el pastor Jimmy hablaba hace un momento, hacer una exégesis, un entendimiento claro de la palabra de Dios para entender cómo las promesas y cómo esos de repentes de Dios se pueden aplicar en nuestras vidas. Y les coloco este pequeño ejemplo antes de entrar en el grueso de nuestra enseñanza. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses 4:18, 19, hizo una oración extraordinaria por los filipenses, por una iglesia, la iglesia de los filipenses, y él dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, pregunta, ¿esta oración aplicaría para todo el cuerpo de Cristo? Sí, podría aplicar para todo el cuerpo de Cristo, pero pasa con muchas personas hoy que quieren aplicar este versículo, pero no quieren aplicar, por ejemplo, 2 Corintios 8:2. Les digo, Pablo en Filipenses 4:19 está escribiendo a la iglesia de Filipenses, de los Filipos. Ahora déjeme le digo una característica esencial en la iglesia de Filipos. Fue la única iglesia que ministerialmente siempre estuvo apoyando a Pablo. Miren, les leo un versículo de esta iglesia de Filipos que apoyó tanto a Pablo. Miren lo que dice 2 Corintios 8:2. Y que en grande prueba de tribulación y abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Les hablo en palabras españolas para que usted me pueda entender. Una iglesia que estaba pobre, arruinada, voy a decirlo en palabras coloquiales, estaban en la inmunda, no tenían absolutamente nada. Pero aún así estaban para ayudar el ministerio de Pablo. Aún así estaban para ayudar a extender el reino de los cielos. Aún así, con su pobreza, le decían, Pablo, por favor, permítenos ofrendar y permítenos dar. Y Pablo, pero ustedes son pobres. No, Pablo, déjanos, por favor. Dice que le rogaron, por favor, Pablo, déjanos servir, déjanos ayudar, déjanos hacer algo para el reino de los cielos. Entonces, una iglesia que estaba entregada y lista para servir al Señor, es la iglesia a la que Pablo, el gran apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, le está diciendo, mi Dios suplirá todo lo que les falta. Entonces hay de repentes de Dios para hacerse en realidad en nuestras vidas, pero nosotros también debemos ser candidatos para esos de repentes. Eso no llega porque sí, porque les digo, hay mucha gente, ninguno de ustedes, santos del Señor, pero hay mucha gente en la iglesia que las reuniones a las 10 de la mañana y están llegando cuando podemos congregarnos en la iglesia, y están llegando 10:30, 10:40, ¿por qué llegas tan tarde? No, es que a mí la alabanza, yo vengo por la palabra, dice el pastor, vamos a tener nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Ay, ¿de quién empezó ese señor con esa pedidera? Eso es lo que no me gusta, esa iglesia evangélica, esa pedidera y sacadera de plata. Y no sé. Entonces no he entendido absolutamente nada. Pero curiosamente, esa gente que critica diezmos y ofrendas, esa gente que llega a la hora del servicio, a la hora que se le da la gana, esa gente que no guarda reverencia por las cosas de Dios, esa gente que el pastor está haciendo el llamado para las nuevas personas que van a aceptar a Cristo y ya se están yendo a la iglesia, esa gente que no respeta a Dios, muchas veces, esa es la gente que está diciendo, Señor, amén, mi Dios suplirá lo que me falta. No. Ese de repente no aplicará para personas que no respeten las cosas de Dios.
Entonces voy a hablar de tres de repentes que son muy necesarios para nuestras vidas hoy. Y quiero que usted esté muy pendiente en ellos, porque si usted logra entenderlos, si usted logra aplicarlos en su vida no va a volver a ser la misma. Hay tres de repentes que tú necesitas en tu vida. Y voy a darte tres referencias bíblicas. Y el uno va a llevar al otro, el uno va a llevar al otro. Y si tú logras colocar en práctica estos tres de repentes en tu vida, te aseguro, tu vida no va a ser la misma. Y te aseguro, vas a tener el mismo final que el autor del tercer de repente tiene. Entonces, pendientes ahí. El primer de repente, tú necesitas que la gloria del Señor se revele de repente a tu vida. Y quiero para eso utilizar la referencia en Hechos capítulo 22, verso 6. Está hablando acerca de Pablo. Si quiere vaya allá. Hechos capítulo 22, verso 6. Y el apóstol Pablo dice, nos está contando la historia, él está contándole a algunos gobernantes sobre cómo fue su conversión, cómo fue que él cambió. Porque déjenme les digo esto, mucha gente hoy utiliza, ¿y usted hace cuánto se convirtió? ¿Y usted hace cuánto se convirtió? ¿Y hace cuánto? Y usted escucha personas diciendo, no, es que yo llevo 30 años en el Evangelio, 25 años en el Evangelio, 18, 23, 40, y uno sacan pecho, 45 años en el Evangelio. Pero usted los mira y están enfermos. Usted los mira y no tienen ni para, ni para un transporte. Usted los mira y a duras penas cada día de su vida están mirando cómo consiguen los pesitos para poder pagar el arriendo. Están a duras penas sobreviviendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y precisamente por esto, voy a leerlos para ustedes. Hechos 22:6. Pero aconteció que yendo yo, está hablando Pablo, al llegar cerca de Damasco como al mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo. En Hechos 9:3, Pablo habla de su conversión un poco más. Mas yendo yo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repente me rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Cómo sucedió con Pablo? De repente. Ahora déjenme les digo esto. Pablo era un religioso de religiosos. Él dice hebreo de hebreos, judío de judíos. Yo me conozco toda la ley. Yo soy la persona más importante, etcétera, etcétera. Es impresionante lo que yo soy y lo que yo sé de Dios. Pero con todo y todo, el Señor tuvo que aparecerse con su luz y decirle, Pablo, ¿usted de dónde viene y para dónde va? Usted no sabe ni dónde es vecino. Usted necesita pararse, usted necesita estabilizarse y usted necesita entender que el camino que lleva en este momento no es el correcto. Entonces, el primer de repente que necesitamos en nuestras vidas es que la luz del Señor de repente alumbre y brille en nuestros corazones. Porque podemos estar diciendo que somos cristianos durante 25, 30, 38 años, pero realmente estar viviendo en religión. ¿Y cómo se ven los resultados? Por cómo se está mostrando nuestra vida en este momento y en nuestro diario vivir. Entonces, de repente, necesitamos que la luz de Dios de repente alumbre nuestras vidas, que la luz de Dios nos rodee de arriba hacia abajo para que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de caminar. Ahora, para no creyentes tal vez, lo que dice el Señor es, oye, deja de caminar en esa dirección, deja de caminar sin mí, deja de caminar creyendo que te las sabes todas y que no necesitas de Dios y de religión y de nada en el mundo, tú me necesitas a mí. Eso también es una palabra para personas que no conocen. El Señor necesita brillar y alumbrar en sus corazones. Entonces, porque les digo esto y son palabras sencillas. No sé si recuerdan, vuelvo y hablo los de mi generación, perdónenme los jóvenes, pero hace tiempo había un comercial donde decía, siente que le duele la rodilla, sí señor, y le duele la columna, sí señor, y no puede dormir, sí señor. Entonces todo lo que necesita están y le daban el nombre del medicamento. Bueno, yo les digo en esta mañana, tal vez si usted siente que no tiene paz, si usted siente que las finanzas se van como por un saco roto, si usted siente que económicamente nada le sale bien, si usted siente que su matrimonio no va bien, si usted siente que la relación con sus hijos no va bien, si usted siente que con todo el mundo pelea, si usted siente que las puertas todas se le cierran, entonces usted necesita a Jesús. En el comercial necesitan una pomada. Usted necesita a Jesús. Usted necesita que Jesús cambie y transforme su vida y que se aparezca en su corazón y que hoy, domingo 5 de abril de 2020, Él resplandezca en su vida, Él resplandezca en su corazón y que de repente su luz gloriosa entre a lo más profundo de su corazón y cambie su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de caminar. Entonces, muchos vienen creyendo que conocen a Dios, pero lo que realmente conocen es de Dios, pero no a Dios. Y es muy diferente decir yo conozco de Dios a decir yo conozco a Dios. Hace como 15 días
en un noticiero. La gente estaba extasiada, exaltada, animada. Hicieron un video de un indigente, pero un indigente. Usted lo podía ver con sus cabellos completamente largos, sus uñas completamente largas y negras, su ropa completamente desarrapada. Pero lo que más llamaba la atención era la forma como él conocía Biblia. Se conocía toda la Biblia. Pregúnteme, a ver, ya toca, claro, honra padre y madre. Claro, el Espíritu Santo vendrá y sabía toda la Biblia. Pero su vida era una locura, su vida estaba en la indigencia, su vida estaba completamente alejada del testimonio de supuestamente toda la palabra que conocía. Entonces hay mucha gente que conoce mucho de Dios, pero no conoce a Dios. Usted necesita que Dios se revele a su vida para que su vida y su situación cambie. Entonces, ¿cómo lo hace? Respetando las cosas de Dios. ¿Cómo lo hace? Tomando en serio la iglesia, tomando en serio su relación con Dios. Usted no va a la iglesia para que el pastor lo vea. Ah, es que para que el pastor G me deje llamarme y me deje fregarme entre semana y mandándome mensajes que por qué no fui. Me toca listas en mi hija, listas y vamos, y a listas los chinos y vamos. Toca ir y si no empiezan con la fregadera, toca ir y si no empiezan con la existiera, entonces no ha entendido nada. Usted va a la iglesia a buscar de Dios. Usted va a la iglesia a levantar sus manos en exaltación y adoración y a decirle, Señor, aquí estoy para darte gracias el primer día de la semana, hoy domingo, primer día de la semana, colocarlo delante de tu presencia y decir, Señor, que aquí estamos rendidos a ti. Aquí estamos para aprender tu voluntad. Aquí estamos para escuchar tu voz. Aquí estamos para ver cuál es el mensaje y cuál es el consejo que tienes para nosotros hoy. Entonces, lo primero, necesitas que la luz del evangelio alumbre tu vida. ¿Qué otra cosa necesitas? Tú necesitas un segundo de repente. Un segundo de repente debe pasar en tu vida. Y es que necesitas que de repente sobre ti sople el Espíritu Santo para nunca más ser iguales. ¿Sabe una cosa? Hay personas que conocen a Dios, sí, conocen de Dios, amén, sí, gloria a Dios, conocen de Dios, respetan al Señor, sí, respetan al Señor, siguen al Señor, claro que sí, van juiciosos a la iglesia, sí, amén, vamos a la iglesia juiciosos todos los domingos, amén, aleluya, gloria a Dios, santo, vive, reina, aleluya, sí, santo, sí, pero les hace falta este segundo de repente. Los discípulos de Jesús, ellos amaban a Jesús, ellos caminaban con Jesús, ellos estuvieron con Jesús 3 años, pero ¿sabe una cosa? Eran las personas más egoístas, más de doble ánimo, más envidiosas y más ególatras que habían. Usted va a ver a los apóstoles, a los discípulos antes de ser llenos del Espíritu Santo, antes del Pentecostés. Y por ejemplo, usted va a ver a Juan en todos los evangelios echando al agua a Judas. El resto de apóstoles siempre dice, y uno, no sé, criticó a la mujer porque rompió el perfume y ungió los pies de Jesús. Juan dice, no, dice, fue Judas el que criticó. Los otros apóstoles dicen, y uno que estaba en el huerto del Edén cuando van a arrestar a Jesús, sacó su espada, uno de sus discípulos. Juan dice, fue Pedro. Pedro fue el que sacó la espada. Entonces, como que Juan es como el sapito, ¿no? Como que no camina en amor, echa a todo el mundo al agua, etcétera, etcétera. Pedro tiene mucho que ver con nosotros y con nuestra naturaleza con la que luchamos hoy. Pedro estaba un día diciendo, Señor, mi alma pondré por ti, Señor, yo voy a servirte eternamente y para siempre, amén, aleluya. Pero cuando Jesús lo necesitó, entonces Pedro salió corriendo. Cuando Jesús lo necesitó, entonces Pedro dijo, yo no tengo ni idea quién es ese man. A mí no me hablen de él, y maldijo, y eso está para vender. Entonces, los discípulos eran unos antes de ser llenos del Espíritu Santo y son otros después de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto? Que si los discípulos y los apóstoles del pasado necesitaron ser llenos del Espíritu Santo, ustedes y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo también. Entonces, en Hechos capítulo 1, dice que ellos estaban reunidos como 120, orando, buscando de Dios. ¡Ajá! Una gran verdad. Es importante congregarnos, es importante ir a la iglesia, es importante tener nuestros servicios. No sé cuánto lo tendrán en Bucaramanga entre semana, pero los domingos, el miércoles, el día que tengan, que usted esté juicioso ahí, porque de repente el Espíritu Santo puede llegar y tocar la puerta de su vida, entrar y transformar su vida y por ahí derecho toda su familia y toda su prole y toda su descendencia. ¿A causa de qué? De que usted estaba en el lugar correcto. Ellos estaban en el lugar correcto. Y cuando llegó el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ese Pedro cobarde, ese Pedro asustado, ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro que por un momento renunció a su ministerio, está listo para pararse, lleno del Espíritu Santo y dar testimonio de Jesús, testimonio de su Señor y de su Salvador.
Ahora déjeme le digo algo, usted mira, sí, eso es para Pedro, porque Pedro era un apóstol, el gran apóstol. No, usted también necesita ser lleno del Espíritu Santo, porque usted también necesita en su vida, en este momento, cualquiera sea el lugar que usted ocupa en su familia, usted necesita pararse con poder y hacerle frente a las circunstancias y a todo esto que está viviendo el mundo. Porque una de las grandes cosas que tenían los apóstoles antes de ser llenos del Espíritu Santo era el temor. Dice que todos estaban encerrados, bajo llave, guardados, dice que por miedo a los judíos. Bueno, usted no estaba escondido por miedo a los judíos, pero hay mucha gente que está escondida por miedo a su situación económica. Está escondida por miedo, es que es un virus, es que es el COVID-19, es que es un virus mortal, es que está matando a miles de personas en Estados Unidos, en España, en Italia, en Ecuador, los muertos, y hay una cantidad de noticias y rondando, y la gente muerta del susto. Usted no puede estar muerto del susto cuando va a estar lleno del Espíritu Santo. En usted hay valentía, hay poder, hay coraje, hay carácter, hay denuedo para pararse y para decir, yo no me voy a morir en este virus, mi familia no va a ser afectada, mis finanzas no van a ser afectadas, y aquí me predico a mí mismo. Yo soy comerciante y no hemos podido hacer absolutamente nada casi por un mes, pero ¿sabe una cosa? Estoy feliz y estoy confiado de que el Señor va a proveer, de que el Señor va a suplir. No voy a correr contra las reglas. Si el gobierno da unas reglas y unos lineamientos, yo voy a cumplirlos. Yo voy a someterme a las autoridades porque por Dios fueron impuestas. Pero una cosa que sí voy a hacer, con denuedo me voy a parar frente a la circunstancia y le voy a decir, circunstancia, tú no vas a poder conmigo, tú no me destruirás, que se ven negras mis finanzas, que se ve complicado, que se ve duro, que no hay trabajo, que no me importa, el Señor proveerá, el Señor suplirá. Dijo Pablo, todo lo que me falta, pero yo ¿qué estoy haciendo? Estoy honrando al Señor, estoy buscando la palabra. Un domingo como hoy estoy sentado respetuosamente, escuchando la palabra del Señor, honrando la palabra del Señor. No estoy con los juegos, no estoy con el televisor, no estoy jugando con la tablet, no, estoy mirando la palabra del Señor, estoy siendo instruido, estoy escuchando el mensaje. Entonces para mí va a aplicar que mi Dios suplirá lo que me falta. Y ese denuedo se lo va a dar el Espíritu Santo en su vida. Ese de nuevo, ese quitar de nosotros, ese Pedro Remanas, si ustedes me deben conocer, del señor Ordóñez, cuando habla acerca de, no, bien, ¿y cómo está? Pues ahí, bajo las circunstancias, bien. ¿Y qué más? ¿Cómo le va? Bien, como cuando usted era pobre. No, 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 no. El Espíritu Santo va a quitar el espíritu miserable de su vida y le va a dar de nuevo para decir, estamos bien, bien, gracias al Señor. Pero no lo veo preocupado. ¿Y por qué voy a preocuparme si el Señor pelea por mí? ¿Y por qué voy a preocuparme si el Señor es mi proveedor? ¿Y por qué voy a preocuparme si el Señor ha dicho que Él no me dejará? Si el Señor ha dicho que Él me sostiene la mano derecha, si el Señor ha dicho que Él suplirá por mí todo lo que me falta conforme a su riqueza sin gloria, ¿por qué voy a estar preocupado? Pero eso solo lo pueden hacer personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, ese es el segundo de repente. Y de repente, vino del cielo un estruendo como un viento recio, Hechos 2:4, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora déjeme le digo esto, que es importante, y el Espíritu lo pone en este momento sobre mi vida, y gloria a Dios por la revelación de la palabra. No lo había visto, y Él me lo está revelando en este instante. Dice que cuando ellos fueron llenos, se colocaron llamas de fuego sobre sus cabezas, ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora, aquí podemos aplicarlo de dos formas. Número uno, las lenguas, el orar en lenguas es importante y ustedes con el tiempo y Pastor Jimmy les irá enseñando la importancia de hablar en otras lenguas. Pero también, cuando el Espíritu Santo llena su vida, usted va a empezar a hablar otro tipo de lenguaje, completamente diferente al que el mundo habla. Si el mundo habla desgracia, usted habla victoria. Si el mundo habla enfermedad, usted habla sanidad. Si el mundo habla pobreza, usted habla riqueza. Si el mundo habla miseria, usted habla prosperidad. Si el mundo es derrotista y todo se ha acabado y todo se va a acabar, mucho se va a acabar hasta con el lío de laica, eso habla el mundo. Usted no, usted sabe y cree que Dios está en control del mundo, tal vez no, pero de su vida y de su familia y de la iglesia del Señor, Él está muy pendiente. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, usted cambia su manera de hablar.
Otro va a ser su lenguaje, otras van a ser las lenguas que usted va a hablar. Ya no habla el lenguaje de derrota, ya no habla el lenguaje de pobrecito yo, ya no habla el lenguaje de venga, me regala, me da alguito, venga, no, aquí, esperando que alguien me dé, esperando un mercadito, a ver quién me diera alguito. No, 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 no. Cuando el Espíritu Santo viene a su vida, hasta su mentalidad es cambiada y usted está en pro de a quién puede bendecir, a quién le puede dar. Tengo 5 libras de arroz. ¿A quién le puedo dar? ¿A quién puedo apoyar? Voy a apoyar con una librita de arroz y con una panela a mi vecino. Eso hace el Espíritu de Dios, hace que usted hable otro lenguaje. No es el lenguaje miserable de llevarse 100 rollos de papel higiénico para la casa y los demás que se frieguen. Eso lo hace el mundo que no tiene a Cristo y que no tiene el Espíritu de Dios en ellos. Usted con el Espíritu Santo dentro de usted habla otro lenguaje. Un lenguaje diferente, y ese lenguaje diferente es Cristo en usted viviendo, y ese lenguaje diferente le enseña que Jesús no vino a recibir sino a dar. Entonces usted está en la misma tónica. ¿A quién puedo bendecir? Así con un plato de comida, ¿a quién puedo bendecir? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo hablar? A mí me encanta las veces que he ido a Bucaramanga, porque donde he ido, donde las tías Tere, donde Pastor Jimmy o de otros amigos, lo atienden a uno, mejor dicho, impresionante. Es la comida deliciosa y están siempre en pro de dar, siempre en pro de servir. Esa debe ser nuestra mentalidad como hijos de Dios. Esa debe ser la mentalidad de personas que han sido tocadas por el Espíritu Santo. Ya no hay ese espíritu miserable de acaparar. No, 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 es que nos hace falta. ¿Quién sabe mañana? Como la canción, yo no sé mañana, quién sabe qué pasará. No, 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 tranquilo, suéltese y dé, y siembre, y regale, y ofrende. El Señor se va a encargar, el Señor le va a suplir, el Señor le va a volver de forma extraordinaria, poderosa, sobrenatural y multiplicado lo que usted dé. ¿Por qué? Porque se está hablando un nuevo lenguaje, unas nuevas lenguas. No el lenguaje miserable y de derrota que habla el mundo, sino un lenguaje de victoria. Un lenguaje que le dice que todo va a estar bien, que todo va a mejorar. Entonces, ese es el segundo lenguaje. Vamos a ir a nuestro tercer lenguaje. Y ese me encanta porque es el final de todo. Ese me encanta porque muchas personas, yo sé que lo necesitan hoy. Lo necesitan a nivel salud, a nivel financiero, a nivel familia. Usted necesita escuchar eso. Y como les dije hace un momento, yo confío que con respeto, con honra y reverencia esté escuchando la palabra del Señor. Entonces, ¿y cuál es el tercer de repente? Entonces estaremos, y si usted es de repente alumbrado por la luz del Señor, si usted es de repente lleno por el Espíritu Santo, está listo para el tercer de repente. Estaremos listos para que de repente se abran las puertas de las prisiones en las cuales estamos en la vida. Porque todos tenemos cosas de las cuales salir y de las cuales escapar. Y para esto quiero seguirles hablando acerca del apóstol Pablo, pero quiero que vayan a Hechos capítulo 16, no lo puedo leer todo por cuestión de tiempo, pero en Hechos capítulo 16 nos cuenta una de las tantas travesías que tuvo que atravesar Pablo. Él está predicando la palabra del Señor y de repente hay una joven, no es en el de repente todavía, tranquilos, pero hay una joven que está detrás de ellos todos los días diciéndoles, estos son hijos del Dios Altísimo, no sé qué, y era un espíritu de adivinación, nada tiene que ver con Dios, era un espíritu de adivinación sencillamente, era un espíritu demoníaco que estaba poseyendo a una joven, así que Pablo lo echa fuera. Pablo echó fuera el espíritu inmundo se fue, la joven fue libre, pero eso no le gustó a los dueños de la muchacha. Que quitó la forma de nuestras ganancias y ahora qué vamos a hacer. Entonces finalmente arrestan a Pablo, los llevan ante el juez y mira lo que dice. Versículo 19. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y lo primero que hacen es esto, los arrastraron. Y créame, los judíos sabían arrastrar gente. Ellos eran expertos en la arrastrología de gente. Ellos cogían a la gente y les daban unas tundas. Entonces los arrastraron a la plaza ante las autoridades y los presentaron frente a los magistrados. Estos hombres son judíos, los acusaron, y están alborotando nuestra ciudad enseñando costumbres que a los romanos no nos es permitido practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa. Entonces ya los arrastraron, bueno, que la ropa debe estar bien raída, les terminan de quitar el resto de ropa que les queda, dice, y los azotaron. Después de darles muchos azotes, entonces entiéndame la escalera descendente en la que viene Pablo y Silas. Vienen, los arrestan, los arrastran, los azotan, muchos están vueltos nada. Entonces la multitud se reunió en torno de ellos, les arrancaron la ropa, los azotaron. Dice, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel.
Entonces, la quinta cosa que le pasa a Pablo y a Silas. Y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Y él, el carcelero, al recibir esta orden, los metió en el calabozo del interior. Otra desgracia más. Y les metió los pies en el cepo. O sea, Pablo y Silas están completamente arruinados, completamente acabados, completamente imposibilitados, no tienen para dónde moverse, su cuerpo está completamente llagado, están completamente destruidas sus carnes, desanimados, etcétera, etcétera. Si lo miramos en nuestras vidas, tal vez no nos han azotado y no nos han arrastrado por la plaza pública y no nos han metido los pies en el cepo, etcétera, etcétera. Pero si usted es tan humano como yo, toda esta situación que estamos viviendo a causa del virus nos ha afectado de diferentes áreas, nos ha afectado de diferentes formas. ¿Por qué? No podemos trabajar, no podemos devengar, no podemos mercar, no podemos salir a la calle, no podemos hacer hay mil cosas que podemos hacer, no podemos ir a la iglesia, no podemos congregarnos y a mí en lo personal me hace muchísima falta mi iglesia. Entonces hay muchas cosas que nos tienen de la misma forma como a Pablo, nos tienen atados, nos tienen metidos en un lugar profundo donde tal vez no podemos salir y es un lugar donde probablemente lo único que podemos hacer y lo único que tal vez nos puede ocurrir en nuestra naturaleza humana es ponernos a llorar. Y es decir, pero ¿por qué? Si yo soy cristiano, si yo adoro a Dios, y si yo voy a la iglesia, y si yo diezmo, y si yo ofrendo, ¿por qué? Y llorar, y romper nuestras vestiduras, y meternos en la cueva de la autocompasión y de la soledad, y somos tentados a hacer eso. Tal vez esa es una de las cosas con las que tenemos que luchar en nuestras vidas, con nuestra naturaleza carnal, que está lista para estresarse, está lista para enfermarse, está lista para darse por vencida y está lista para murmurar de la situación tan difícil y tan complicada que está viviendo. Bueno, dejemos que sea Pablo quien nos diga qué hizo, porque Pablo es un ejemplo, Pablo es un siervo del Señor, Pablo es un hombre de Dios. Así que ellos tienen, por lo que están viviendo y por lo que les está sucediendo, tienen todo el derecho y toda la autorización para quejarse. Ay, pero es que se me olvidaba que a Pablo el Señor se le apareció a la mitad del camino. Y también se me olvidaba que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Entonces dejemos que Pablo sea el que nos dice qué se puede hacer en estos momentos de crisis, qué se puede hacer en estos momentos complicados en los que estamos viviendo. Y mire lo que dice el versículo 25 de Hechos 16. El 24 dice, al recibir la orden, el carcelero dice que los metió en el calabozo del interior y los sujetó sus pies al cepo. Ahora lo siguiente que usted y yo vamos a ver es la reacción de Pablo y Silas. ¿Qué hicieron? Versículo 25. Y a eso de la medianoche, alto ahí, pare ahí, deténgase ahí, la medianoche. En la Biblia nada está escrito porque sí. No es que el escritor de Hechos dijo, nos quedó un versículo aquí, ¿qué colocamos aquí? ¿Qué ponemos aquí? Colóquele que a la medianoche. ¿Y por qué? No, pues no tengo ni idea, pero colóquelo. No, todo versículo y toda palabra que está escrita en la palabra está escrita por una razón. A la medianoche. Ay, me encanta eso. A la medianoche. Es la hora más oscura. Es la hora más complicada, es la hora más dura de la noche. Pero escúcheme también, otra característica que tiene la medianoche. Sí, es la hora más oscura, pero también es cuando va a empezar a amanecer. Y también es cuando todo va a empezar a cambiar. A la medianoche, en la hora más oscura de la noche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Oh Señor, ¿se parecerá a nosotros? A la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos al Señor. Usted solo va a poder hacer esto si Jesucristo se le ha aparecido de repente y ha cambiado su vida. Usted solo va a poder hacer esto si usted es lleno del Espíritu Santo. Pablo y Silas, a la medianoche, en la hora más oscura, dice que se pusieron a orar y a cantar himnos al Señor. A partir de la medianoche, ya no puede ser más oscura la noche, ya no pueden estar, tal vez usted diga, mi situación ya no puede ser peor, ya no puede ser más complicada, ya no puede ser más dura, ya no, o sea, ¿qué otra cosa peor me puede pasar?
Entonces está listo para que empiece a amanecer en su vida, está listo para que un nuevo día venga, pero que ese nuevo día sea un nuevo día de derrota y de desgracia, o sea, un nuevo día de victoria y de poder, va a depender de su actitud en medio de la prueba. Va a depender de su actitud en este momento. Usted en este momento está forjando y está decretando y está dándole forma a sus próximos de repentes. Si ustedes en este momento, bueno, no voy a hablar con ustedes, voy a hablar con otros que no están escuchando, es para que les diga, pero si otras personas están hablando de y la pandemia económica que se viene, porque después de este COVID-19 viene una pandemia económica que eso mucho la gente va a aguantar hambre, eso nos va a tocar súper duro, uy, no, yo me imagino cómo va a ser de duro, entonces usted, la persona le va a estar dando forma a su próxima desgracia y a su próximo de repente que no va a ser para nada bueno. Mi pastor trajo a su pastor, es algo así como el padre espiritual de mi pastor John. Esta semana dijo, mi pastor preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos en estos tiempos de crisis? Como iglesia, ¿qué actitud podemos tener? Y él dijo una cosa que se las quiero regalar porque lo hemos hecho en nuestras vidas y ha funcionado, y me encantó que el pastor Kenneth Hagin, que fue quien nos dio esa conferencia esta semana, que él hablara de eso porque es lo que nosotros como familia estamos haciendo en nuestras vidas. Y él dijo, hagan 3 cosas como familia. Y como ustedes me caen bien, se las voy a regalar también para que las hagan. Y él dijo, número 1, pasen tiempo en la palabra. Lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, encuéntrase en la palabra de Dios y vea lo que Cristo conquistó para usted en la cruz. ¿Eso dónde lo hace? En la palabra. La primera cosa, dijo el hermano que les hagan, la palabra, la palabra. Lo segundo, que dijo, oren. Oren, todo esto que les digo es en familia, háganlo en familia, no es cada uno por su lado, en familia, mamá, papá, hijos, abuelos, tíos, los que estén en familia, reúnanse. Número 1, lean la palabra. Número 2, pasen tiempo en oración. Y número 3, coloquen muy buena música, música que alabe y exalte al Señor. Ahora, eso dijo el hermano que les hagan. Ahora, si usted compara eso con lo que yo le estoy predicando, que sencillamente veo que es una cosa del Señor, usted va a ver la conexión. Usted va a ver que efectivamente esas palabras que el hermano Hagin dijo tienen todo que ver y están 100% alineadas con la palabra de Dios. Eso fue lo que Pablo y Silas hicieron. A la medianoche, en la hora oscura, cuando no hay mercado, cuando no hay alacena, cuando no hay nevera, cuando no hay finanzas, cuando no hay trabajo, en esa medianoche oscura, levante su voz y exalte el nombre del Señor. En esa hora oscura, levante su voz y diga cuán grande es el Señor, cuán grande es Dios. Mi corazón entona una canción, no es una canción de ruina, no es una canción de pobreza, no es una canción de miseria, no es una canción de pobrecito yo. No, mi corazón entona una canción. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que yo puedo pedir y de lo que yo puedo entender. Cambie la queja por cántico de alabanza y de adoración. Cambie la queja por alabanza, cambie la queja por adoración y usted va a ver qué cosas van a suceder. ¿Sucedieron en Pablo? Sigamos viendo. Dejemos que sea él quien nos hable. Versículo 26. Y de repente, mientras Pablo y Silas están cantando salmos al Señor, y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. ¿Te sientes en una cárcel? ¿Te sientes en una cárcel que no puedes salir? Una cárcel financiera, una cárcel familiar, una cárcel emocional, una cárcel espiritual. Te sientes en una cárcel, algo te ata, algo no te deja salir, te sientes atado de pies y manos que no puedes salir. Canta y adora al Señor, porque eso va a hacer que ese de repente de Pablo se viva en tu vida también. Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Deja que el Espíritu de Dios zarandee la cárcel y te saque de ahí. Entonces, otra versión dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que, y pasaron 3 cosas, y son las 3 cosas que el Señor quiere hacer en tu vida. Número 1, dice que hubo un terremoto y la cárcel se sacudió y los cimientos se movieron. Si usted necesita salir de esa cárcel, solo el Señor puede hacer temblar esa cárcel en esta mañana y que los cimientos de tu cárcel se muevan. La segunda cosa que sucedió, dice que las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Cuántos necesitan puertas en sus vidas abiertas? Y después de esta pandemia vamos a necesitar que muchas puertas se nos abran. Puertas financieras, puertas económicas, puertas laborales. Pero ¿qué hacía Pablo y Silas? Estaban orando y cantando al Señor.
La segunda cosa que sucedió es esa: las puertas se abrieron. Hermano, se lo digo desde mi corazón, aquí desde Bogotá para Bucaramanga, con amor y para todo el que vea ese mensaje. Si usted aprende en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cárcel, en este tiempo de encierro, a adorar a Dios, a buscar a Dios desde su corazón, a cantar salmos, himnos y cánticos espirituales al Señor, si usted aprende en medio de este tiempo difícil a darle gloria a Dios porque Él es bueno, usted es candidato exacto para que esto suceda, para que un terremoto lo saque de la cárcel, para que las puertas sean abiertas y para que la tercera cosa suceda y las cadenas de todos se soltaron. Hablo con hombres, bueno, con hombres y con mujeres, voy a hablar con todos, pero hay cadenas en sus vidas que necesitan ser sueltas. Tal vez la cadena del licor, tal vez la cadena de estar mirando por internet lo que no se debe, tal vez la cadena de no poder controlar los ojos en la calle, tal vez la cadena de la ira, tal vez la cadena del chisme, damitas hermosas, tal vez la cadena de la ira, es que yo soy así, yo reacciono y yo me vuelvo un 8 y no hago, etcétera, etcétera. Son cadenas que se pueden soltar. Y sabe una cosa, humanamente y naturalmente no podemos hacer nada con esas cadenas, pero si nos sometemos a la palabra, si en medio de la adversidad, si en medio del problema y de la dificultad adoramos a Dios, cantamos cánticos, cantamos adoración, exaltación a nuestro Dios, eso va a ser, el de repente va a suceder, las cárceles van a temblar, las puertas se van a abrir y las cadenas se van a romper. Déjele al Señor que de repente entre a su corazón y a su vida. Déjele al Señor que su de repente se manifieste en su hogar, se manifieste en su familia, se manifieste en sus finanzas, se manifieste en su empresa, grande o pequeña, es que se manifieste el Señor. Deje que el de repente de Dios se manifieste en su vida. Tal vez antes no lo hemos hecho, tal vez hoy estamos recibiendo revelación de por qué las cosas no han funcionado en nuestras vidas. Bueno, entonces necesitamos más palabra, necesitamos más oración y necesitamos más cánticos de alabanza y escuchar excelente música para ser edificados. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque trae resultados. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque funciona. Si a Pablo y a Silas le funcionó, a ustedes y a mí nos va a funcionar. Incline su rostro, por favor, y acompáñenme en esta oración. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, gracias Señor porque tu palabra es bendita, es poderosa, no cae en tierra, no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual es enviada, Señor. Amado Dios, hemos predicado tu palabra aquí, Señor, en la Iglesia Cristiana Vida en Cristo, Señor. Queremos de forma especial y sobrenatural te muevas y ministres a cada corazón y a cada vida que has sacado de su tiempo para honrarte en esta mañana y para escuchar tu palabra. Manifiéstate, Señor, manifiéstate a sus vidas, Señor, que hoy sea el de repente que ellos necesitan, que de repente tú te aparezcas en sus caminos, que de repente sean llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo venga y cambie su forma de pensar, de hablar y de mirar la vida. Y su tercer de repente, que a causa de su adoración, a causa de su respeto y de su honra por tu palabra, Señor, entonces la cárcel se mueva hasta los cimientos, entonces las puertas se abran y lo más importante, las cadenas se caigan de las manos, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús por cada vida, cada corazón en esta mañana que ha escuchado tu palabra. Yo declaro, Señor, que viene luz y revelación. Yo declaro, Señor, que al ellos hacer lo que tu palabra dice, cantar, adorar, buscar tu palabra, Señor, las cárceles se van a abrir, las puertas se van a abrir, los cimientos van a ser estremecidos y van a ser liberados, Señor, de cualquiera sea la atadura y de cualquiera sea la cosa contra la que están luchando, Señor. Yo lo creo y lo declaro, Señor, y me uno, Señor, con ellos en oración esta mañana y declaro, Señor, una iglesia fuerte, una iglesia bendecida, una iglesia victoriosa, una iglesia dadivosa, que a causa de su testimonio y que a causa de que en medio de esta tormenta que el mundo vive, están en paz y en tranquilidad, la gente les pregunta, oiga, ¿y usted qué tiene? ¿Y por qué está tan feliz? Porque Cristo vive en mi corazón. Venga, le hablo, venga, le doy una librita de arroz, media librita de chocolate, un poquito de harina, y venga, le predico de Cristo, y venga, le hablo del mensaje de salvación, y así poder hacer la diferencia en el mundo, Señor. Yo declaro una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia que crece y se multiplica de forma extraordinaria y sobrenatural, una iglesia, Señor, empoderada por tu Espíritu, lista para hacer y cumplir el papel que tú le llamaste a cumplir. Señor, lo creemos y lo confesamos y le damos por hecho en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor, lo oramos. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, gloria a Dios, un honor y un privilegio predicar la palabra. También tenemos una invitación muy especial antes de irnos, una invitación muy especial para aquellas personas que nos ven por primera vez. Tú, amigo, que estás viendo este video por primera vez y que no le has dicho al Señor Jesucristo que sea tu Señor y tu Salvador, vale la pena. Jesús es más que religión. Y Pablo y Silas lo supieron. Y en Pablo y Silas se hizo una realidad. Jesús, en el que habían creído, movió la cárcel, abrió las puertas y que rompió las cadenas. Eso quiere hacer Jesús en esta mañana contigo, amigo, que nos visitas por primera vez por este medio. Queremos darte la oportunidad de darte el regalo y el honor y el privilegio que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida. Dice la palabra que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Es algo muy sencillo. Es una sencilla oración y queremos hacerla contigo en esta mañana. Te voy a invitar y voy a invitar a las personas que están allá en sus casas, que nos acompañen en esta oración y vamos a orar contigo, que nos visitas por primera vez, que ves este mensaje por primera vez. Si quieres, cierra tus ojos un momento y haz esta oración de todo tu corazón. Y di, Señor Jesús, en esta mañana, yo vengo a ti. Yo abro mi corazón. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, donde no se borre jamás. Gracias, Señor. A partir de este día, viviré por ti y contaré a otros tus maravillas. Gracias, Señor. Yo lo creo. Hoy es el día más importante de mi vida. Porque te he dicho a ti que eres mi Señor y eres mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Bueno, esa es una oración sencilla, es una oración muy poderosa, pero créame, si usted la hizo en esta mañana, usted está listo para que los de repente de Dios se manifiesten en su vida. Entonces los invitamos de forma muy especial allí en Bucaramanga. Ahora no podemos reunirnos por esto de las órdenes del gobierno y está bien, las vamos a acatar, pero cuando de nuevo nos reunamos, quiero regalarles la dirección. Es carrera 28, número 1479. Es en el barrio San Alonso, ahí detrás del Sena, cerca del estadio. Ahí van a estar los pastores Jimmy y Angélica Pavón para ministrar sus vidas, para ayudarles a edificar. Entonces, un saludo muy especial. Iglesia en Cristo, les amamos. La gloria y la honra sea para el Señor. Y bueno, ahí nos vamos a estar viendo y pendientes de los servicios, pendientes de los devocionales que los pastores tienen para ustedes, ese alimento que se prepara para sus vidas con amor y con un solo deseo en el corazón de los pastores, y es que ustedes sean alimentados de buena palabra. Entonces, amen y honren a sus pastores porque por el Señor fueron enviados y por el Señor son respaldados y tienen palabra especial para ustedes. Les amamos en Cristo, una bendición muy grande. Chao, chao. Bendiciones, Dios les guarde. Gracias.